El terror no es un grito, sino un eco. Y para el padre Elías, ese eco comenzó en una caja de archivos olvidada, polvorienta, marcada con una simple y blasfema inscripción: Proyecto Ceniza. No contenía reliquias ni testamentos de santos, sino los detalles metódicos y fríos de una locura ancestral: la construcción de la capilla del sacrificio. Los documentos hablaban de una orden religiosa desaparecida que, en lugar de invocar a Dios, dedicó su última obra arquitectónica a encarcelar a la sombra más antigua y hambrienta que conocieron. No se trataba de una cripta ordinaria. El altar no era un lugar de comunión, sino la tapa de una jaula, forjada no con hierro, sino con la desesperación de 1000 almas piadosas. Lo más escalofriante de aquellos pergaminos no eran los diagramas del complejo sistema de sellos, sino la advertencia final escrita al margen con una tinta hecha de sangre y vino: el demonio se alimenta de la fe. Si el mundo olvida lo que hay debajo, el carcelero se convierte en esclavo. El padre Elías, archivista y exorcista retirado, había visto el mal manifestarse de muchas formas, pero nunca había enfrentado una amenaza tan paciente. Una entidad que no necesitaba tocar para corromper, sino que esperaba silenciosamente el momento en que la humanidad simplemente dejara de creer. Su misión, enviada desde el corazón silencioso del Vaticano, no era salvar almas, sino inspeccionar el deterioro de la prisión. Cuando llegó a la capilla, no encontró el hedor a azufre, sino un silencio sepulcral, tan denso que parecía absorber la luz. El edificio, enclavado en un páramo desolado, era una obra maestra de la contradicción. Vidrieras que debían contar historias de redención, pero que reflejaban sombras de dolor. Las piedras del altar estaban frías, anormalmente frías, y parecían vibrar con una pulsación lenta, como el corazón de un gigante durmiente. «La capilla del sacrificio», murmuró Elías, ajustando el cuello de su sotana. Se acercó al gran altar de mármol. Debajo de sus pies, en la oscuridad de una cripta sellada, algo había estado esperando pacientemente durante siglos, y mientras él ponía la mano sobre la superficie helada del mármol, sintió que no era la capilla la que estaba siendo inspeccionada. Era él. Si esta historia sobre el encierro de un demonio bajo un altar les parece el terror definitivo, les ruego que se tomen un segundo ahora mismo, suscríbanse al canal, dejen su me gusta y díganme desde qué país y ciudad están escuchando esta advertencia. Es vital saber qué tan lejos llega esta sombra. Dicho esto, el padre Elías llegó a la capilla del sacrificio en el punto más frío y desolado del año. El paisaje que rodeaba el templo era un estudio en gris y marrón. El cielo era bajo y opaco, y el viento, lejos de ser purificador, parecía transportar un murmullo de resignación a través de las ramas desnudas. Su vehículo, un sedán modesto y anónimo, parecía un intruso frente a la inmensidad sombría de la arquitectura gótica tardía de la capilla. Elías se permitió un momento para estudiar el exterior. La capilla no era hermosa, era imponente. Sus contrafuertes parecían manos pétreas forzadas a contener una fuerza inmensa en su interior. Las autoridades locales le habían entregado las llaves oxidadas con una mezcla de alivio y advertencia velada, recordándole que el lugar llevaba décadas sin recibir mantenimiento, no por falta de recursos, sino por una superstición tan arraigada que superaba a la burocracia. El sacerdote, sin embargo, no buscaba milagros ni señales divinas, solo buscaba la verdad tangible. Su fe, maltrecha por años de confrontaciones fallidas con el mal, se había convertido en un pragmatismo frío. Al abrir la pesada puerta de madera, el aire interior lo golpeó como una pared. No era solo frío, era una ausencia de calor vital, un vacío que la naturaleza nunca permitiría.
La nave central se extendía ante él, silenciosa y vasta. Elías encendió su linterna. El haz de luz cortó la penumbra, revelando los detalles del horror: rastros de incisiones en la piedra, manchas oscuras en los rincones y, dominándolo todo, el macizo altar central. El sacerdote sabía que cada paso que daba resonaba sobre el lomo de la entidad confinada, y cada respiración suya era una perturbación en el sueño centenario del mal. El padre Elías se encontró de pie ante el altar principal, la cúspide de una prisión milenaria. No era simplemente mármol, era un bloque masivo de granito negro y jaspe, tan grueso como una tumba, el verdadero protagonista arquitectónico de la capilla. Elías deslizó sus guantes de cuero negro sobre la superficie, sintiendo no solo el frío ambiental, sino una temperatura que parecía negar la física. Sacó de su maletín de expedición un termómetro infrarrojo de alta precisión. La lectura fue absurda, fluctuando entre 15 Greenwich y 18 Dec. Era una anomalía térmica que desafiaba toda lógica y confirmaba sus peores temores. El frío no venía del aire helado del exterior, sino de una fuente constante y confinada debajo de la losa, una entidad que consumía calor vital para mantenerse inactiva. Su corazón, a pesar de su fe maltrecha, resonó con una alarma primitiva. La incredulidad era su defensa más antigua y fiable contra el horror. Elías se aferró al protocolo burocrático, consultando la carpeta Proyecto Ceniza con una meticulosidad casi obsesiva. El primer paso era la inspección visual de los sigilos de contención que rodeaban el altar. Se arrodilló moviendo la potente linterna de LED a lo largo de la base del altar. Los grabados eran una mezcla esotérica y brutal de latín e iconografía precristiana, diseñada para vincular a la entidad a la materia sólida. Estaban desgastados por el tiempo y la humedad, sí, pero parecían mantener su integridad estructural. Estudió cada línea de fuerza, cada intersección geométrica, buscando una interrupción en el patrón que señalara una debilidad. La lógica, en ese momento, era su único rosario. Fue en la esquina trasera, casi completamente oculta por la sombra proyectada por un confesionario derribado y roto, donde Elías encontró la anomalía que hizo trizas su fachada de profesionalismo. Una línea fina, casi invisible a primera vista, como un cabello que rompía la continuidad de un sigilo protector crucial. No era una fractura natural de la piedra, era una grieta de fuerza, nacida de una presión interna. El material parecía haber cedido bajo una tensión constante, lenta, surgida desde las profundidades del subsuelo. Esta no era la erosión del tiempo, era el resultado de un forcejeo persistente, una mano invisible raspando la pared de su prisión durante siglos. La fisura era reciente, o al menos había empeorado recientemente. El corazón de Elías, que había latido con el ritmo tranquilo de un burócrata resignado durante años, aceleró en un pulso errático. Un pensamiento, no racional, sino una punzada de pánico absoluto, resonó en su mente con la claridad de una advertencia. Se está moviendo. Ha despertado. Elías se obligó a ignorar la voz interna, anclándose a su formación. Sacó un kit de análisis forense, raspando suavemente la grieta en busca de residuos que pudieran indicar la causa de la fractura: humedad, salitre o quizás algo más siniestro. Necesitaba un dato frío para combatir la sensación visceral de pánico que lo invadía. El análisis químico preliminar fue negativo para los agentes de erosión comunes. Sin embargo, su lupa de aumento reveló algo profundamente inquietante incrustado en la fisura. Había restos orgánicos microscópicos de origen desconocido, atrapados en la microtopografía de la grieta. No eran esporas ni moho, sino lo que parecían ser fragmentos de tejido celular momificado,
extremadamente viejo, casi como si algo vivo, con una fuerza desesperada y constante, hubiera raspado la piedra desde el interior para intentar liberarse. Era la prueba irrefutable. La entidad tenía una forma física, o al menos había tenido. Elías se dirigió al coro, en el nivel superior, para realizar la prueba acústica, el siguiente paso del protocolo. Según los planos originales, las cámaras huecas debajo del altar no eran solo un espacio de contención, sino que estaban diseñadas para ser acústicamente perfectas. O en términos de exorcismo, estaban diseñadas para amplificar el tormento. La idea era que el sonido de los cánticos de la fe actuara como un arma constante. Si la entidad aún estaba en éxtasis, cualquier vibración anormal resonaría con una claridad dolorosa. Colocó un micrófono de contacto de alta sensibilidad en el suelo de madera y se puso los auriculares, ajustando la ganancia. El resultado no fue el sonido esperado de la estasis, un zumbido bajo o una vibración, sino la ausencia total de ruido. Un silencio que no era la mera falta de sonido, sino una presencia opresiva que devoraba toda vibración. Era un silencio antinatural, peor que cualquier ruido aterrador. Elías subió la ganancia del equipo hasta el máximo, captando apenas un leve hiss electrónico que rápidamente era engullido por el vacío. Elías, para confirmar la funcionalidad del equipo, tosió deliberadamente en la dirección del micrófono. El sonido de su garganta, amplificado electrónicamente, debería haber sido un estruendo brutal en sus oídos. En su lugar, el sonido que devolvieron los auriculares estaba distorsionado, sordo, como si la onda sonora hubiera sido filtrada a través de agua espesa y viscosa, o como su mente aterrorizada sugirió, como si el sonido mismo estuviera siendo estrangulado por la fuerza que esperaba debajo. El aire vibró con una risa silenciosa, una burla que solo él podía escuchar. La duda, su viejo enemigo, y la razón por la que estaba relegado a este trabajo de archivista, regresó con una fuerza abrumadora. La entidad no estaba dormida, estaba activa, estaba escuchando, y lo que devolvió a través del micrófono no fue solo el eco distorsionado de su tos, sino la vieja y familiar voz del demonio que lo había quebrado años atrás en un exorcismo fallido. Elías se quitó los auriculares, sintiendo náuseas, con las manos temblando. El mensaje era claro: no viniste a inspeccionar, viniste a ser juzgado. Abrió la carpeta de archivos nuevamente, buscando desesperadamente una contramedida o el significado real de la grieta. La advertencia final y más crítica de la orden religiosa era clara, escrita en un latín arcano: si la piedra respira, el sello ha fallado. La capilla ha pasado de ser una cárcel a ser un caparazón. La entidad se ha adaptado a la fe y ahora se alimenta de la duda de su carcelero. Elías se dio cuenta de que su llegada no había sido una inspección. Había sido la última señal de vida que el demonio había estado esperando para liberarse, usando la falta de fe de Elías como la llave final. El padre Elías se retiró del altar, el pánico ahora sustituido por una fría y metódica determinación. Si la prisión estaba comprometida, la única contramedida posible residía en la fuente del sello, los diarios de la Orden del Sacrificio. Regresó a su vehículo para recuperar la caja más antigua de los archivos del Vaticano, envuelta en lona y asegurada con sellos cardenalicios. Este no era un simple tomo, era el Chronicon Silenti, el diario personal del gran maestre Alarico, el arquitecto de la capilla, escrito en taquigrafía medieval y cifrado con símbolos heréticos. Elías abrió el primer candado, sintiendo el peso de siglos de secreto bajo sus dedos. Alarico no era un santo, sino un hombre roto. Las primeras páginas del diario, escritas antes de la capilla, hablaban de una plaga de desesperación que asoló su región, una entidad de sombra que se manifestaba no con fuego o garras,
sino con la anulación de la esperanza. Esta sombra que él llamó el sin nombre no mataba a sus víctimas, las vaciaba, dejándolas vivas pero incapaces de sentir alegría, miedo o fe. El gran maestre no buscó a Dios para combatirla, sino un conocimiento prohibido, convencido de que la única forma de encarcelar el mal era usar sus propias reglas invertidas, un pragmatismo oscuro que resonó profundamente en el propio Elías. El diario detallaba la construcción de la capilla como un proyecto de ingeniería espiritual. Cada piedra, cada vitral, fue diseñado para ser un vector de contención. La capilla fue levantada sobre un pozo geotérmico, no por calor, sino para proporcionar una fuente infinita de frío que, según Alarico, representaba la ausencia total, el único estado que el demonio temía. El altar central no era un lugar de ofrenda, sino el punto de presión final, diseñado para concentrar la fe colectiva como una fuerza de gravedad espiritual, aplastando a la entidad en un estado de estasis perpetua. El terror real comenzó cuando Alarico admitió que la fe pura no era suficiente para el sello. El demonio no temía a la fe, sino a la traición de la fe. El sello requería un acto de sacrificio tan horrendo que rompería para siempre la conexión entre Dios y el hombre en ese lugar. Esto llevó a la formación de la Orden del Sacrificio, un grupo de 12 monjes elegidos, cada uno dedicado a un aspecto de la penitencia. Alarico los había convencido de que su dolor voluntario sería la argamasa de la prisión. En las entradas más oscuras del diario se reveló el ritual. No fue el suicidio colectivo, sino un acto de canibalismo ritual forzado. Los 12 monjes se consumieron unos a otros gradualmente durante un período de 3 días bajo el altar de la capilla, ofreciendo no sus vidas, sino su pecado final y absoluto como el mecanismo de bloqueo. El alma de cada monje, desgarrada por este acto atroz, se convirtió en un hilo irrompible de maldición que ató al demonio a la piedra. Alarico describió el momento del sellamiento con una claridad aterradora. El demonio, al sentir la magnitud de la traición y el horror bajo su celda, gritó un lamento que no era de rabia, sino de profundo desprecio. La entidad no fue vencida, sino humillada y confinada. Alarico concluyó el ritual inscribiendo en la piedra la advertencia: a la sombra no le teme a Dios, sino al hombre cuando se convierte en su propia oscuridad. Elías sintió un escalofrío que no era del ambiente, sino del entendimiento. La grieta que había encontrado en el mármol no era la entidad intentando salir, sino la capilla vomitando los fragmentos celulares que Alarico había documentado como residuos del pacto. El sello se estaba degradando porque la fe y la memoria del sacrificio se habían disipado. El demonio ya no estaba en la estasis del frío, estaba volviendo a su estado de sin nombre, una sombra que se alimentaba de la duda. Regresó a la capilla con la linterna. El gran altar, que antes era una tumba, ahora parecía un gigantesco hueso. Alarico había dejado un mapa final, un diagrama oculto en el reverso de la cubierta del diario. Indicaba el punto exacto de entrada a la cripta de contención. Una pequeña losa oculta por un mosaico de ángeles caídos, a 20 pasos del altar principal. Era la única forma de acceder y determinar la gravedad real del deterioro. Elías se arrodilló, apartando el polvo y los escombros del suelo de la nave. El mosaico era hermoso, representando ángeles con rostros de dolor insoportable, cada uno de sus ojos tallado con una lágrima de ónice. Siguiendo el diagrama de Alarico, presionó el ojo del ángel central. Con un lento, doloroso crujido de siglos, el mosaico cedió, revelando una escalera de piedra en espiral, envuelta en una oscuridad más densa que cualquier noche. El sacerdote se levantó, el maletín en mano. Ya no era un archivista, era el último guardián de una prisión construida sobre la traición humana. Sabía que al bajar esa escalera,
Su fe, o la falta de ella, sería la última prueba de resistencia para un sello que dependía enteramente de su miedo. El padre Elías ha descubierto el horror del sacrificio original. Ahora debe descender solo. ¿Encontrará a la entidad dormida o activa? ¿Y cuál de los 12 monjes crees que fue el último en morir, dejando el sello final? Déjame tu teoría en los comentarios. Y si el terror te ha atrapado, suscríbete y dale me gusta para no perderte el capítulo 3. El confronto subterráneo. Si crees que el padre Elías debería huir y denunciar todo, o si piensas que debe quedarse y enfrentarse a la entidad, déjame tu opinión en los comentarios. Y si no quieres perderte el momento en que descubra el terrible origen de esta capilla, recuerda darle a me gusta y suscribirte. En el capítulo 2 nos adentraremos en los diarios de la Orden del Sacrificio. Ótimo! Vamos desenvolver o capítulo 3, mantendo a estrutura rigorosa que você definiu. 10 parágrafos, aproximadamente 900 palavras, 100% em espanhol, e finalizado com uma CTA temática. Este capítulo cobrirá a descida de Elias à cripta, a experiência sensorial do confinamento e a manifestação da entidade. El padre Elías dudó en el umbral. La escalera de piedra, revelada por el mosaico del ángel caído, no conducía simplemente hacia abajo, sino hacia un pozo de oscuridad absoluta. El aire que emanaba era más frío que la superficie del altar, un frío que mordía y parecía absorber el sonido antes de que pudiera formarse. Sabía que la humedad y el moho no eran el problema. La capilla estaba respirando por esta abertura, exhalando el aire de su prisionero. Ajustó su potente linterna de LED y aseguró su maletín. Su antiguo mentor le había enseñado: el verdadero valor de un exorcista no está en su fe, sino en su voluntad de enfrentarse a la nada cuando Dios no responde. La bajada fue interminable, una espiral claustrofóbica que parecía diseñada para desorientar y aplastar la voluntad. Las paredes estaban cubiertas no de piedra natural, sino de cemento grueso y rugoso, sobre el cual se habían grabado una infinidad de pequeñas cruces y símbolos de sellamiento, miles de repeticiones incesantes destinadas a saturar el espacio con intención espiritual. Elías sintió una presión física sobre sus hombros, como si la propia gravedad se hubiera multiplicado. No era una fuerza sobrenatural, era la compresión psíquica de siglos de fe concentrada y dolor concentrado, el peso de la desesperación final de los monjes de Alarico. Alcanzó una plataforma intermedia y la linterna reveló una visión perturbadora. En lugar de un simple pasillo, había un corredor circular estrecho, cuyas paredes estaban incrustadas con nichos. Dentro de cada nicho no había restos, sino montones de ceniza blanca. 10 montones uniformes y limpios. El 11º nicho estaba vacío, excepto por una pala de hierro oxidada. Los diarios de Alarico solo mencionaban 12 monjes. 11 habían sido consumidos en el ritual, y el 12º, el propio Alarico, había documentado la escena. ¿Qué había pasado con los restos del 12º, la ceniza del gran maestre? Elías continuó, obligado a deslizarse lateralmente por la estrechez del corredor. En ese punto, el silencio que había experimentado arriba se intensificó. No solo no había ruido, no había eco. Era el vacío físico, un concepto que la Iglesia rara vez reconocía, un lugar donde la acústica y la vibración eran aniquiladas por una presencia que exigía la quietud. El aire que Elías respiraba parecía volverse más fino y cada exhalación era forzada. Se detuvo para tomar el pulso, sintiendo que su cuerpo comenzaba a luchar contra una fuerza invisible que quería detener su vida biológica. Llegó a la cripta de contención. No era una sala, era una caverna monolítica,
cuya única característica era una gran losa de piedra negra, idéntica al altar de arriba, pero mucho más gruesa y sin adornos religiosos. Era el verdadero suelo del pozo, la tapa de la prisión. La luz de Elías no iluminó la sala, sino que pareció ser absorbida por las paredes. Sacó el termómetro infrarrojo de nuevo. Ahora marcaba 20 Zudexes. La luz, el sonido, el calor. Todo era consumido por la entidad bajo la losa. Fue entonces cuando la entidad se comunicó, no con una voz, sino con una presión sobre la mente que se sintió como una aguja clavada en el lóbulo frontal. Un pensamiento frío y claro se transmitió directamente al padre Elías sin pasar por el oído. ¡Qué desperdicio! Tu fe ya está muerta. No tienes nada que ofrecer a mi hambre. El miedo de Elías era palpable, pero fue superado por una ira fría. La entidad conocía su fracaso, conocía su debilidad. Elías se obligó a responder, no con la voz, sino con la voluntad. Cerró los ojos y se concentró en la única cosa que aún le quedaba, su duda metódica. Él no creía en Dios, pero tampoco creía en el demonio, solo creía en la evidencia. Y la evidencia era la grieta en el altar. Su rabia se enfocó en su mente. Mientes. Si yo estoy vacío, ¿por qué no has roto el sello? El demonio rió, un sonido mental áspero que no contenía alegría, solo burla. El sello no me tiene atrapado, sacerdote. Me tiene anclado. El sacrificio de la traición es mi cadena. Pero tú, Elías, tú eres el pestillo. Tu debilidad es la llave que yo he estado esperando. Tu fracaso es mi liberación. La temperatura cayó abruptamente a 26 degrees Celsius. El aliento de Elías se congeló en el aire, creando una niebla densa. De la grieta de la losa de contención, la misma que había visto arriba, comenzó a filtrarse una sustancia negra y viscosa que no era líquida, sino una especie de humo denso y orgánico. Se movía hacia Elías, lenta y deliberadamente, como una mano hecha de pura sombra. La entidad no quería salir a través de la grieta, quería tocarlo, quería fusionarse con él. Elías comprendió el error de Alarico. La capilla no era una prisión para la entidad, era una batería alimentada por la desesperación, y él, el padre Elías, que había llegado con su fe vacía y su alma vulnerable, era el último sacrificio necesario para recargar la entidad y soltarla sobre el mundo. Abrió su maletín con manos temblorosas, no para sacar un crucifijo, sino su martillo geológico. No podía rezar, pero podía pelear. El padre Elías está solo, marcado por el demonio, y sin fe para rezar. Su única defensa es un martillo geológico. ¿Crees que un objeto físico puede detener a una entidad que se alimenta de la duda? Deja tu voto o tu opinión en los comentarios. Y no te atrevas a perderte el clímax, el capítulo 4, donde descubriremos el verdadero significado del sacrificio de la traición. Suscríbete para estar listo. El padre Elías levantó el martillo geológico. No era un arma de fe, sino de ciencia. La lógica de su peso y su acero era el único refugio que le quedaba contra la sombra negra y viscosa que se elevaba de la grieta. La entidad no tenía forma definida, sino que era una masa de oscuridad orgánica, el remanente físico del horror caníbal que cimentó el sello. Elías apuntó el martillo a la losa de contención, sabiendo que si no podía rezar para sellar el mal, tendría que destruirlo. El demonio se rió de nuevo en su mente, un sonido seco y resonante que hacía vibrar los tímpanos de Elías sin usar el aire. «Inútil», siseó la voz mental del demonio. «La roca es mi cáscara, la fe es mi comida, el martillo solo acelerará lo inevitable». La sombra se condensó, adoptando una forma humanoide delgada, con extremidades alargadas y un torso vaporoso.
No tenía ojos ni boca, pero su presencia comunicaba un hambre milenaria. Entonces el demonio golpeó donde más dolía. Proyectó en la mente de Elías la imagen nítida de la joven que murió durante su exorcismo fallido, su rostro deformado no por la posesión, sino por el miedo de ser abandonada por su sacerdote. Elías cayó de rodillas, paralizado por el recuerdo y la culpa, el martillo resbalando de su mano. La entidad se acercó, su oscuridad absorbía la luz. Elías entendió el verdadero horror. El demonio no buscaba su vida, sino su desesperación. El sello de Alarico dependía de la traición, y la traición más pura para un sacerdote no era pecar, sino perder la esperanza en su misión. Elías, al renunciar a su fe, había estado, sin saberlo, disolviendo el sello durante años. Fue en ese instante de humillación que Elías vio una luz, no de Dios, sino del diario de Alarico. Recordó una entrada marginal. La entidad solo puede ser contenida por la convicción genuina. El miedo es su ancla, pero el miedo sin duda es el grillete. El demonio se alimentaba de la dúvida de la fe, no de la ausencia de fe. Si Elías no podía invocar la fe en Dios, tal vez podría invocar la fe en sí mismo y en su misión. Elías levantó los ojos viendo a la joven moribunda en su mente. Cerró el paso al miedo. La culpa era un hecho, pero la desesperación era una elección. Se obligó a concentrarse no en el fracaso, sino en el sacrificio de los monjes, ese acto final de horror que forjó el sello. Ellos no creían en la salvación, creían en la contención. Elías se levantó, su voluntad más dura que la piedra. «Tú mientes», dijo Elías esta vez hablando en voz alta, su voz haciendo un ruido seco en la caverna silenciosa. «No eres libre, estás anclado. El sacrificio de la traición no te ató por el pecado de ellos, sino por su convicción en el mal necesario. Yo no tengo fe en Dios, pero tengo fe en mi misión, mantenerte aquí». El demonio se detuvo, su forma oscilando como un fuego golpeado por el viento. La negación de Elías de sucumbir a la desesperación fue un golpe físico para la entidad. Esta reacción confirmó la tesis de Alarico. La convicción era la clave, ya fuera en el bien o en el mal. El demonio se alimentó de la duda, y Elías acababa de negarle el alimento. La entidad rugió mentalmente, proyectando una oleada de frío que hizo que el aire alrededor de Elías se congelara y cayera en cristales de hielo. De la losa de contención comenzaron a abrirse más grietas. El demonio estaba forzando el sello. Elías sabía que solo tenía segundos. Cogió el martillo de acero. No podía reforzar el sello, pero podía crear una nueva forma de contención. Recordó los 11 montones de ceniza en el pasillo superior. El gran maestre Alarico había documentado que el último sacrificio, él mismo, no fue consumido, sino que se convirtió en la ceniza fundacional, un elemento que debía ser reintroducido en el sello si fallaba. Pero, ¿dónde estaba la ceniza fundacional de Alarico? Elías miró a su alrededor. Solo había un lugar, el nicho vacío en el corredor, con solo la pala. La ceniza de Alarico no estaba en la cripta. Estaba en el confesionario derribado en la capilla superior, donde el maestre se había retirado para esperar su muerte, completando el ciclo. Elías tenía que volver arriba. El demonio, comprendiendo su intención, se lanzó hacia él. Elías lanzó el martillo contra la losa de contención, no para destruirla, sino para ganar tiempo. El impacto liberó una explosión de energía psíquica y un rugido ensordecedor de la entidad. El sacerdote usó el impacto para girar y correr, sin mirar atrás, hacia la escalera de caracol, ascendiendo a la luz débil de la capilla, con la sombra del demonio a sus talones. El padre Elías ha descubierto que el secreto no es la fe, sino la convicción, y que su única esperanza es la ceniza del gran maestre Alarico,
que está en el confesionario. ¿Crees que logrará escapar de la cripta o será capturado y utilizado como el sacrificio final? Deja tu predicción en los comentarios. El capítulo 5 es el clímax y el final de la historia. Suscríbete ahora para no perderte el desenlace. Compreendido. Vamos ao capítulo 5. O clímax e desfecho de La Capilla del Sacrifício, mantendo a estrutura rigorosa que você definiu. 10 parágrafos, aproximadamente 900 palavras, 100% em espanhol, e finalizado com uma CTA de encerramento. Este capítulo cobrirá a corrida de Elias de volta à capela, a busca pela ceniza fundacional e o confronto final para reativar o selo. El ascenso fue un tormento. El padre Elias subía la escalera de caracol no por impulso muscular, sino por la pura fuerza de su renovada convicción. Detrás de él, la sombra del demonio lo perseguía, ya no como una bruma, sino como una negrura definida, ascendiendo con una velocidad antinatural. La entidad no podía abandonar la capilla por completo, pero podía alcanzar y consumir a Elias en el umbral, rompiendo el ciclo de contención para siempre. El sacerdote jadeaba, su aliento congelado llenaba la escalera, y el eco mental de la risa del demonio resonaba. No puedes correr del vacío, Elías, es tu naturaleza. Al emerger de la losa de mosaico, Elías no se detuvo. Corrió cojeando sobre el mármol helado, dirigiéndose directamente al confesionario derribado en la esquina opuesta de la nave, el lugar donde había encontrado la primera grieta. El frío en la capilla era insoportable ahora, y las vidrieras que antes reflejaban sombras ahora parecían estar sangrando luz, como si la propia santidad del lugar estuviera siendo drenada por la entidad que se acercaba. El mármol del altar central vibraba tan fuerte que las piedras de los muros temblaban. El confesionario era un montón de madera podrida y tapicería mohosa. Elías lo destrozó con furia usando sus manos desnudas. Buscaba un nicho oculto, una caja de madera, cualquier cosa que pudiera contener los restos del gran maestre Alarico. Finalmente, bajo una tabla suelta, encontró un pequeño relicario de plomo, sin adornos, sellado con cera de abeja seca. Lo abrió. Dentro había una pequeña cantidad de ceniza blanca y fina y una nota escrita en una letra temblorosa: la última voluntad de Alarico. La convicción es el ancla. La ceniza es el recordatorio del precio. Úsala, no para rezar, sino para afirmar lo que hicimos. Mientras Elías sostenía el relicario, la sombra del demonio surgió de la abertura de la cripta como un geyser negro, cubriendo el altar y dirigiéndose rápidamente hacia él. La entidad no tenía tiempo para sutilezas. El tiempo del sello se estaba acabando. Elías se dio cuenta de que si intentaba llegar al altar, la sombra lo interceptaría y lo consumiría antes de que pudiera completar el ritual de resellado. Necesitaba un acto final de traición arquitectónica. En ese instante, tuvo una revelación sobre los planos de Alarico. El altar no era solo la tapa de la prisión. Los pilares de apoyo a su alrededor estaban diseñados para ser fusibles. Si se rompían, el peso masivo del granito se derrumbaría sobre la grieta, cerrando la capilla. Era la última medida de seguridad: destruir la capilla para salvar el mundo. Elías tiró el relicario y agarró la pala de hierro oxidada que había visto en el nicho de la cripta, el único resto del último monje, el que había documentado la escena. Con una fuerza nacida de la pura voluntad, atacó el pilar más cercano al altar, gritando, no una oración, sino una negación absoluta: no tienes lugar aquí, no tienes mi miedo. El acero golpeó la piedra una y otra vez. El demonio rugió, ahora en una voz que era una mezcla de miles de susurros de dolor humano, y atacó. La sombra se envolvió alrededor del padre Elías, y éste sintió un frío cortante en el alma.
un dolor que iba más allá del físico, intentando vaciarlo, intentando provocar esa desesperación final que necesitaba para ser libre. El rostro de la joven que murió en sus brazos reapareció, riéndose de él. Pero Elías no cedió. La convicción genuina, la fe en la misión, no en la divinidad, lo sostuvo. Él sabía que no era Dios quien lo salvaba, sino el sacrificio y la traición de hombres mortales. Con un golpe final, el pilar de apoyo cedió con un crujido sordo. La sombra se retiró instantáneamente, chillando, mientras el altar de mármol se inclinaba violentamente. Elías lanzó la pala y se arrojó lejos mientras el altar se desplomaba. La losa masiva de granito cayó sobre la abertura de la cripta con un estruendo catastrófico, el ruido más fuerte que la capilla había conocido en siglos. El impacto fue sísmico y la capilla entera tembló. Cuando el polvo se disipó, la sombra negra había desaparecido. La grieta había sido sellada bajo cientos de toneladas de piedra. El padre Elías yació en el suelo, ileso pero totalmente roto. La capilla del sacrificio estaba arruinada, pero el demonio estaba nuevamente sellado, no por la fe, sino por la fuerza bruta y la convicción desesperada de un hombre. Él había ganado, pero al costo de destruir la última esperanza de su propia redención. Se arrastró hacia el relicario de plomo, recogiendo la ceniza fundacional, el único testigo de su terrible victoria. Y así termina el relato del padre Elías y la capilla del sacrificio. Él ganó, pero ¿a qué costo? ¿Crees que su alma está ahora más rota que el mármol o que ha encontrado una nueva forma de fe? Déjame tu análisis final en los comentarios. Si te atreviste a escuchar hasta el final, te has ganado mi respeto y el de este canal. Gracias por suscribirte y nos vemos en la próxima historia de la oscuridad. Había salvado al mundo de la liberación de una sombra, pero a un costo incalculable. La confirmación brutal de que, en su hora más oscura, el hombre debe depender de su propia voluntad rota y no de la divina. El sello estaba intacto, pero su alma, la razón de su misión, estaba hecha a pedazos. La retirada de la capilla fue un acto de agotamiento puro. Elías no miró hacia atrás. El edificio ahora era una ruina inconfundible, un mausoleo visible del horror. Al regresar al Vaticano, su informe fue conciso y técnico. Proyecto ceniza, estado de contención, reforzado. Medidas utilizadas, destrucción estructural. La verdad sobre el demonio alimentándose de la fe fue omitida. Era una verdad que, según Elías, pondría en peligro a la iglesia y, por lo tanto, debía ser enterrada. Su misión había terminado y el archivista había ganado sobre el exorcista, pero la victoria era un sabor amargo a cinismo. El padre Elías ha regresado a su escritorio de archivos, pero es un hombre cambiado. A veces, en las noches frías, el silencio de su pequeña habitación no es el silencio de la paz, sino el vacío opresivo que conoció en la cripta. Sabe que el demonio no fue derrotado, sino nuevamente anclado esperando. Y ahora, con su fe reemplazada por la dura convicción del pragmatismo, Elías se ha convertido, sin saberlo, en el último y más solitario eslabón de la cadena de Alarico. Él es el nuevo guardián, eternamente vigilante, eternamente vacío, esperando la próxima grieta.